Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Libra. Es muy curioso, Libra, porque una de las imágenes que me ha llamado mucho la atención es como que tú te estás poniendo como un traje, pero con muchas piedras preciosas, Libra. Siento, mi querido Libra, que tú posiblemente estás buscando la forma de crecer lo que es en la parte económica. Y lo vas a lograr, cariño. Lo vas a lograr porque te he visto vestido, vestida con un traje lleno de piedras preciosas. El otro punto, mi querido Libra, o tú sientes una atracción por una persona que a lo mejor de repente, corazón, está lo que es en la distancia, también puede ser el caso, pero también me salió lo que es, vi como si fuera el hilo de la vida. No sé si a lo mejor de repente esta persona tiene algún tipo de parentesco contigo, de una forma directa o indirecta, porque me salió el hilo de la vida. O es un amigo, una amiga también, Libra. Siento, mi querido Libra, que a pesar que a lo mejor de repente muchos de vosotros han luchado con este sentimiento, todavía existe esa energía entre vosotros dos. Por eso que te decía que puede ser que tengas algún tipo de parentesco, o las etiquetas de la vida también puede ser, ¿vale? No sé por qué siento, Libra, que muchos de vosotros quizás habían tocado fondo. A lo mejor ya no tenías esperanza de formalizar lo que es una relación. Ya no tenías esperanzas quizás de que tu economía iba a funcionar. Pero es como que te estás recargando de buenas ideas, de proyectos, de sueños. Como que me dice Richard, ahora me siento más entusiasmado, más entusiasmada. Hay algo que te ha despertado la fe, Libra. Hay algo, ¿vale? Vamos a continuar, te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. O estás ilusionado, ilusionada por alguien también. Me sale un Escorpio. Me sale Virgo. Me sale Capricornio. Virgo, uno más. Cierras con otro Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Libra. Vamos a ver iniciales. La letra H, la letra F, W o M. Puede coincidir en cualquier letra de su nombre, su apellido, su apelativo, su apodo. Puede coincidir.
Vamos a ver un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. No sé por qué, Libra, estoy viendo la imagen de una persona mayor, un varón. No sé si tú tienes el recuerdo de tu padre o abuelos también, pero cuando he estado barajeando lo que es las cartas, cariño, es como que esa imagen aparece, como que me quiere hacer recordar de que está aquí, o está posiblemente lo que es en tu energía. Tenemos lo que es la carta, cariño, de la luna, ¿vale? O la carta del 8 de copas. Si tú te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay dos personajes que se dan la espalda, ¿vale? ¿Qué quiere decir? O tú de repente te has resentido con alguien, o de repente tienes esa percepción de que una persona no te quiere, o te está ocultando algo. También, ¿vale? Porque la carta del 8 de copas, cariño, nos hablan de que tú no te entiendes con una persona, pero es una persona que está muy cerca a ti. Tiene lo que es el hilo de la vida. Puede ser un familiar, puede ser tu ex, puede ser una persona con la cual tú habías entregado toda tu confianza, o actualmente con tu pareja, puede ser que exista algún tipo de tensión, o no estás muy seguro, muy segura de los sentimientos que tienes por él o por ella. Siento esto, ¿vale? Siento, mi querido Libra, que cuando a veces han intentado posiblemente acercarse, han terminado lo que es en riñas, en discusiones. O uno de vosotros dos, cariño, no se ha tomado las cosas bien. A lo mejor si tú no contestaste su mensaje, a lo mejor esta persona te propuso algo, tú no aceptaste, o tú de repente propusiste algo a esta persona, lo escribiste, no te contestó, pero está ahí. O sea, no es que a lo mejor me dice Richard, en base a que pasó esto, yo le he bloqueado, ya no está en mi vida. No, 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 está ahí. Está ahí. Es como que hay una tensión, pero está ahí. O sea, no la has apartado de tu vida. Continúa esa conexión. Puede ser tu pareja. A lo mejor actualmente me dice Richard, no sé qué pasa, que no me estoy entendiendo con mi pareja. O tu pareja de repente no te está dando ese apoyo que tú necesitas en este momento, mi querido Libra. Porque se dan la espalda, mira. Se dan la espalda. No se ponen de acuerdo. Puede ser familia, puede ser que los hijos. A lo mejor uno de tus hijos está muy rebelde o tu familia está muy rebelde y me dice Richard, ¿qué puedo hacer para que ellos cambien? ¿Qué puedo hacer? Porque como están llevando su vida, no me gusta. Siento que lo desconozco. Ya no son mis niños, mis niñas. Son personas muy, muy diferentes. Entrega su cuerpo, su alma, cariño, su espíritu a Papá Dios. Deja que Papá Dios haga su obra, cariño. Si no puedes ya con ellos, entrégale a Papá Dios para que hagan su obra. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el oráculo, Libra. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y el universo me ayude. Dice, la isla del tesoro, Libra. ¿Sabes qué siento, Libra? Siento que posiblemente por una situación material, es como que tú estuvieras renunciando al verdadero sentimiento, Libra. Siento esto. Siento que a lo mejor de repente estás con una persona por la comodidad, por no salir de tu zona de confort, porque te da lo que es una estabilidad económica, también puede ser el caso. O quizás tú me dices, Richard, yo quiero volver a mi país, si estás en otro país también, pero no lo haces quizás porque donde tú estás actualmente la economía está muy bien. El otro mensaje también, Libra, siento que muchos de vosotros es como que estuvieran posiblemente full trabajo, ¿vale? Es como que
como estás con tanta responsabilidad, con tanto trabajo, Libra, como que estuvieras dejando pasar, como se dice, los colores de la vida, el amor, o de repente la comunicación, el contacto con una persona, o tú sientes que una persona se ha apartado de tu vida porque en estos momentos su economía marcha bien. Tienes esa percepción, o esta persona está tan centrado en su trabajo, en su proyecto, que a lo mejor no te da, como se dice, el tiempo necesario que tú estás buscando. Muchos de ustedes, Libra, el dinero, el trabajo, la economía, las responsabilidades, puede ser que te está llevando a que una persona se aleje de ti, o que vosotros en estos momentos no tengan un contacto muy fluido. La distancia también puede ser, ¿no? El número 9 busca cariño. Si tú me dices, Richard, ¿qué debería hacer? Ya que me dice la isla de los tesoros. Si tú te das cuenta, Libra, aquí hay una tortuga. ¿Para qué quiere una tortuga un cofre de oro? ¿No se lo va a comer? No lo sirve para nada, Libra. ¿Para qué quiere una tortuga? La tortuga tiene que estar lo que es en su hábitat, en la naturaleza, con mucha agua, comiendo los recursos de la mar, cariño. En este caso es una tortuga marina, ¿vale? Entonces, hay cosas tan simples. Puede ser que muchos de ustedes, Libra, se están perdiendo momentos muy importantes con él, con ella, con la familia, con los hijos. No todo es dinero, cariño. Sé que el dinero es importante, claro, cuando uno se enferma, para pagar deudas, pero trata de buscar un equilibrio. Porque hay cosas, Libras, que luego no se puede recuperar. El tiempo no se puede recuperar. Esos momentos de familia, de armonía, no se puede recuperar, Libra. Y a lo mejor por eso, si tú eres madre, si tú eres padre, puede ser que tus hijos te hacen sentir su incomodidad, portándose de una forma rebelde, porque quizás necesitan más tiempo de ti. También puede ser el caso, ¿vale? Vamos a ver, o tú de repente, cariño, has renunciado al gran amor de tu vida por la estabilidad económica. También puede ser. Vamos a ver, corazón, qué más me dice. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios, muy bien. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Es una carta, cariño, de deseo. Es una carta que da cara a la situación. Si hay algo que tú tienes que hablar con una persona, la carta del 6 de bastos te dice, ¿a qué estás esperando? Si tú de repente quieres expresar tus sentimientos a una persona, te dice, ¿a qué estás esperando? Si quieres hacer un proyecto, un cambio, te está diciendo a qué estás esperando. Porque esta carta, cariño, es una carta de fuerza, pero son bastos. A veces los bastos, cariño, te ponen obstáculos, bloqueos. Te los pones tú, Libra. Te los pones tú. Es una carta muy preciosa porque te está diciendo, tú vas a poder con esta situación o todo va a ir bien, te dice Libra. Todo va a ir bien, pero tienes que tomar decisiones. Tienes que superar ese obstáculo, ese bloqueo que muchos de vosotros se están poniendo. Vamos a ver, Libra. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué más me dicen. La carta de la muerte. ¿Recuerdas mucho a una persona, Libra? A una persona con la cual, entre vosotros dos, había una tensión, pero una tensión relacionada con la pasión. No es que tú de repente con él o con ella tuviste lo que es una relación. No. A lo mejor fueron amigos, amigas, conocidos, pero había una tensión con él o con ella. Y muchas veces, Libra, a ti te gustaría volver a tener contacto o repetir lo que ha pasado entre vosotros. Algo relacionado con la pasión. Vamos a continuar. Porque tenemos la carta de la muerte. La carta del 5 de copas. Puede ser, mi querido Libra, que una de las dos partes amaba más que a la otra persona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos aquí la carta
del 5 de copas. A lo mejor tú querías una relación con esta persona y esta persona solo quería algo pasional. O puede ser viceversa. Ellos querían una relación contigo y tú solamente querías algo pasional. Y entonces ha quedado como un asunto inconcluso. Como que tú me dices, Richard, hay algo que tengo que vivir. Tengo que desengañarme, sacarme esa pajita del ojo. Este personaje, mi querido Libra, te piensa, te recuerda, te extraña, pero está en la distancia. Quiere decir que entonces no hay un contacto muy fluido entre vosotros, pero te piensa, te extraña, te desea también, sinceramente te desea, ¿vale? Porque tenemos la carta del 5 de copas. El otro mensaje también, mi querido Libra, puede ser que tú en algún momento te preguntas, si puede ser que sea tu caso, si esta persona aún te desea, si esta persona aún te recuerda, o si existe una posibilidad de reconciliación con ellos. Porque parece como que de vez en cuando vosotros se encontraban para algo pasional. Vamos a continuar. La carta de la torre, cariño. Actualmente, mi querido Libra, a pesar que este personaje te piensa, te recuerda, sale la torre. Y la torre te dice, para que vosotros dos estén lo que es en armonía, hay que hacer un cambio. Hay que superar una barrera, un obstáculo, Libra. A lo mejor tú tienes un compromiso, esta persona tiene un compromiso, o de repente tú tienes miedo, o ellos tienen miedo de que la relación, la historia entre vosotros salga a la luz. Porque tenemos la torre, mira, hay un bloqueo aquí, Libra. Hay un bloqueo, ¿vale? Pero sin embargo, siempre te piensa, te desea. Lamentablemente, como carta guía, carta consejo, ambos se dan la espalda. A pesar que hay una tensión entre ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, cuál es la energía de ellos o de ellas. A ver, cariño. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Para aquellos que están en pareja, vamos a ver. Para aquellos que están en pareja, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Luego para solteros y solteras. La carta del caído, cariño. Siento, mi querido Libra, que tú con la pareja que estás actualmente, hay algo que tienen que rescatar. ¿Vale? Es como que en este momento me dice Richard, no me entiende, no me comprende, discutimos, creo que esta relación se acaba. Vamos a seguir. La carta también de la luna, Libra. Es como que me dijeras, Richard, esta relación siento que está, como se dice, tambaleando, porque siento que algo me oculta. Siento que no está siendo sincero, sincera. Y estoy cansado o cansada de sobrellevar esto, de repente hacerme ver de que no está pasando nada. Y por eso que tú tienes miedo, porque la carta de la luna y la carta del caído, cariño, es como que tu relación con él o con ella está tambaleando, Libra. La carta del 4 de oros. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, también, quizás puede ser que esta persona como que te limita, Libra. A lo mejor te limita para que tú hagas un proyecto, te limita de repente a tener tu propio ingreso, a ahorrar, porque tenemos la carta del 4 de oros. Tú te sientes limitado, limitada. O esta persona, cariño, puede ser que te chantajea con el dinero también. O tú me dices, Richard, creo que voy a terminar esta relación porque dedico tanto tiempo a esta persona y estoy teniendo pérdidas económicas y no me apoya. Te limita en la parte económica. La carta de 9 de copas. Pero a ti te gustaría saber, mi querido Libra, si las cosas van a cambiar. Te gustaría saber si esa persona te ama, te quiere. Esta persona te quiere, Libra, pero tiene sus cosas.
tiene sus cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 9 de copas. Pero sino que a veces es un poco frío, un poco distante, sea hombre o mujer. A veces está como en su mundo. Es como que dijera, bueno, ya somos pareja, no te falta casa, no te falta comida, pues todo marcha bien, ¿no? O esta persona, cariño, lo notas como que a ti te gustaría emoción, como que a ti te gustaría de repente inclusive que te reclame. Pero es una persona un poco hermética, un poco fría, Libra. Y esto te pone muy nervioso, nerviosa. A lo mejor tú reclamas algo y esta persona pues te dice, vale, perfecto, se encierra en su cuarto y tú te quedas a cuadro. Richard, no hemos avanzado a nada. A veces siento que no me ama. Te ama, pero es una persona que es muy frío o es muy mental como tú también, Libra. Entonces, corazón, yo lo que siento que esta relación puede funcionar, ¿vale? Simplemente que en estos momentos están pasando por un bache. Vamos a ver para aquellos que están saliendo en una relación, recién, no son pareja, lo acabas de conocer, ¿no? Si esta persona hay futuro o no hay futuro. Vamos a ver, para aquellos que están empezando una relación. La carta del 2 de espadas. Ni tú te sientes seguro, segura con él o con ella, y ellos tampoco se sienten seguros contigo, ¿vale? Esto puede ser, cariño, porque te está conociendo recién, o se están conociendo, ¿vale? Porque están cerca, pero no se miran. Y la carta de 2 de espadas nos dice, hace falta tomar una decisión. La carta del 7 de bastos, cariño. Le llega mucho comentario de ustedes, Libra. A lo mejor o esta persona busca información en las redes sociales de tu vida pasada, la cual no entiendo por qué actúa así. Tú no eres una santa, un santo que te iban a tener en una vitrina. Lo que no fue en su año no tiene por qué hacerle daño. La carta del 2 de oros está como haciendo un balance. Debería continuar con Libra. Esta historia tendrá futuro. Y tú también. A lo mejor esto es una lectura espejo. Que eres tú quien está buscando información o te llega información de esta persona y en estos momentos no sabes si es el indicado o la indicada, Libra. La carta de la luna, tú sientes que te oculta algo y esta persona también. ¿Sabes qué te recomiendo, Libra? Sinceramente, cariño, vive tu presente, Libra. Si tú estás conociendo a una persona, lo que tenga que pasar, que pase. Pero no estés buscando los 5 pies al gato, porque lo vas a encontrar. Cariño, esta persona tiene un pasado como tú también tienes un pasado. Si esta persona es del problema, díselo. ¿Por qué no vivimos el presente? Lo que tenga que pasar, que pase. Hay que darnos lo que es una oportunidad. Hay que dejar de estar con miedos, con dudas. Tú eres mi presente, tú eres la persona que yo amo, que yo quiero. No hay que estropear esta conexión, porque no se ponen de acuerdo. Tú tienes tu duda, esta persona tiene sus dudas, o hay personas que te comen la cabeza. Recuerda que la relación, mi querido Libra, es de dos. No de Pepe Lucho, la Lupe, tu vecino, tu vecina, mamá, papá. No, tú tomas tus propias decisiones, mi querido Libra. ¿Vale? Siento que te estás ahogando en un vaso de agua. Te estás ahogando en un vaso de agua. Vamos a ver, Richard, y para solteros y solteras, caprichoso, caprichosa. Vamos a ver para solteros y solteras. Para aquellos que no tienen ni perro que le ladre. Tiene lo que es la carta del 9 de espadas, Libra. Mira. En primer lugar, mi querido Libra, tienes que cambiar tu forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque la carta del 9 de espadas es como que te sientes un poco nervioso, nerviosa, tienes esa percepción o ese miedo que te vas a quedar solo o sola, o que todo el mundo es igual. Estás en un bucle, estás a punto de tocar fondo. Paras nervioso, paras nerviosa, paras triste, Libra. Solteros y solteras. La carta del 10 de copas. Y tu preocupación, tu tristeza es
si tú, solteros y solteras, algún día vas a conocer a una persona con la cual puedes formar familia, puedes tener hijos, casarte. No quieras ir tan rápido, Libra. Lo que tenga que pasar, que pase, pero es como que tú ya quieres formalizar algo. A lo mejor puede ser que me diga, Richard, ya se me pasa el tiempo, mi reloj biológico. Cariño, si conoces a esta persona a los 50 años, corazón, y tu preocupación es tener familia, porque aquí veo que tu preocupación son los hijos, solteros y solteras. Pues entonces, cariño, hay muchos niños que necesitan padres y madres de adopción. Le puedes dar lo que es una oportunidad. No hay que ser egoísta. Yo quiero que sea de mi sangre. No, hay muchos niños, muchas niñas que no tienen familia que le puede dar una oportunidad, mi querido Libra. Si tu preocupación es esa. La carta del 8 de espadas. Si te das cuenta, Libra, esta situación, estos miedos, estas inseguridades, te lleva a que tú te aísles. Porque si te das cuenta, estás en una prisión, tu casa, tu mundo. Tienes una venda en los ojos. No quieres ver de que cuando tú das un paso fuera de tu casa, hay un mundo de oportunidades. Te estás cerrando. Te estás limitando, Libra. Cambia el chip, solteros y solteras. Tienes que cambiar el chip. Cuando tú cambias el chip, cariño, todo va a cambiar. Pero en estos momentos estás como muy nervioso, muy nerviosa. Estás pensando mucho. La carta del carro, cariño. Tienes que hacer un viaje, me dicen. Solteros y solteras. Un viaje, yo que sé, de vacaciones, turismo, vete a otro pueblo, cariño, sal con la bici, porque sale la carta del carro. Y tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Me vuelve a decir, tienes que salir de tu zona de confort. Estás en un lugar, cariño, en la cual el ambiente se ha llenado de mala vibra, de mala energía. Tienes que hacer una limpieza espiritual en tu casa, en tu habitación, para que cambien las energías. Haz un viaje, sal más de casa, te dice Libra. ¿Vale? De esa manera, seguro que las cosas cambian, pero tienes que hacer eso, lo que te estoy diciendo. Si tú no lo haces, cariño, vas a continuar como estás. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo, te va a dar lo que tú estás vibrando, inseguridad. ¿Vale? Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Respuesta general, vamos a ver. Respuesta general, mi querido Libra. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dice economía, ¿vale, corazón? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude en economía. Que Dios, aunque ya a ti en economía, Libra, te va a ir bien, ¿vale? A ti en economía te va a ir bien. Tu problema está relacionado en la parte sentimental. La carta del 7 de espadas. Estás tratando de sacar adelante un proyecto, un sueño o pagar una deuda, pero estás tratando, ¿vale? La carta del carro. Lo vas a lograr. Te viene un viaje, Libra. Muchos de vosotros van a hacer un viaje. O de repente puede ser que te vas a estar comprando un carro, cariño. O tu trabajo está relacionado con la movilidad. O vas a tener que cambiar de zona de confort. La carta también de los enamorados. Te van a responder posiblemente porque está al costado de la carta del carro. Si tú has enviado un currículum, una propuesta de proyecto o de algo, te van a responder, Libra, ¿vale? La comunicación va a ser ya. Va a ser ya. Una fecha aproximada. A ver. La comunicación va a ser ya, me dicen, ¿vale? Porque salió la carta de los enamorados y la carta del carro. Viene deprisa. Si me hubiera salido un caballo, te digo, va a tardar un poco. ¿Vale? Vamos a ver. La comunicación va a ser ya, me dice. A ver, una fecha aproximada. Me dice, 3 días, 3 semanas o 3 meses. Máximo 3 meses. 3 días, 3 semanas o 3 meses. Yo creo que no pasa de las 3 semanas. Muy bien. Las características, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Para muchos de vosotros, cariño, hay una persona con la cual tú no tienes contacto
Puede ser que esté en la distancia, en una isla, en otro continente, en otro país. Esta persona, perdón, es de piel trigueña o es más bronceado que tú, más bronceada. Voy a tomar mi agüita, me quedo sin voz. A ver. Ya. Esta persona, cariño, vosotros no se hablan, Libra. ¿Vale? Hay una persona con la cual vosotros no se hablan, ha habido lo que es una discusión, un lío. Piel trigueña o es más bronceado que tú. Pero esta persona es como que tiene un resentimiento, Libra. Con textura normal. Puede ser elemento aire, como también puede ser cualquier otro elemento. La carta de la templanza. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, puede ser que estás lidiando con un Sagitario o Acuario. Esta persona es delgada. Tiene una mirada muy fuerte, se pinta el cabello de algún color, es una persona muy espiritual, se viste de una manera muy juvenil, al margen de la edad, ¿vale? La carta del 9 de copas. Hay un personaje, mi querido Libra, que va a dejar todo por ustedes. Si tú de repente le pides hacer un cambio en su vida, lo hace, porque sale la carta del 9 de copas. Puede ser un personaje de elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio. Está fuerte, con textura gruesa, se pinta el cabello de algún color, económicamente está muy bien, inclusive. Y puede ser, cariño, que haga un cambio por ti, mi querido Libra. Bendiciones, corazón, gracias por tu apoyo. Vive tu presente, Libra. Vive tu momento, disfruta de los colores de la vida. A veces no todo es dinero, no todo es estar en un país bonito. Si el amor de repente te dice que tienes que hacer un cambio y tú crees que vale la pena, pues adelante, ¿no? El dinero te va a ir bien, tenlo por seguro. Hasta la vista, Libra. Sé feliz.